Dios los bendiga, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, clamo a Dios porque cada día nos bendiga y nos ayude a entender correctamente su santa palabra. El día de hoy les comparto el primer tema de esta nueva serie, tema que he denominado Jesucristo, superior a los profetas. Y para ello, principio con lo siguiente. Con base en el contenido de la carta a los Hebreos, inicio esta nueva serie de mensajes que, tal como ya dije en la introducción, he denominado Jesucristo, la revelación superior. Como siempre, esta serie la hago con el objetivo de ayudar a entender mejor la Escritura, ya que he sabido que especialmente los judíos que han llegado al cristianismo, al no entender que las obras de la ley eran sombras, eran figura de la realidad que se manifestaría en Jesucristo, ahora, en el tiempo de la gracia, han insertado dentro del cristianismo algunas creencias y prácticas que nada tienen que ver con los cristianos, ya que dichas obras fueron, como dije ya, solo figura de la realidad que se manifestaría en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debe entenderse que la historia bíblica tiene dos partes, una parte inicial y una parte final, o una parte de las que fueron las sombras y una segunda parte que son las realidades. Lo voy a repetir. Debe entenderse que la historia bíblica tiene dos partes, una parte inicial y una parte final, o una primera parte que fueron las sombras y una segunda parte que son las realidades que se manifestaron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo anterior, en cada uno de los temas de esta serie nos enfocaremos en la superioridad de Jesucristo sobre cada una de las sombras del tiempo de la ley. De esa cuenta, tal como ya dije, el primer tema de esta serie lo he titulado Jesucristo, superior a los profetas. Y acerca de ello, en Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 al 3, se lee lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, del cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tal como se lee, sin perder tiempo en presentarse o en saludar a sus lectores, como sí lo hace el apóstol Pablo en la mayoría de sus escritos, el escritor de la carta a los Hebreos de inmediato aborda el tema que le interesa aclarar y que es la superioridad de Jesucristo sobre cada una de las sombras del Antiguo Testamento, sobre cada una de las figuras del tiempo de la ley. No hay que olvidar que la carta a los Hebreos fue enviada a los cristianos de origen judío que vivían en Roma, ya que algunos de ellos, por la persecución o como consecuencia de la persecución que el Imperio Romano inició en contra de los cristianos, estaban queriendo renunciar a Cristo para volver a la ley. Pero con eso corrían el peligro de caer en pecado de apostasía. Y con ello, por supuesto, podían perder la salvación. Para entender mejor la lectura anterior, inicio con lo siguiente. Cuando el escritor de Hebreos dice que Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, está diciendo que durante el tiempo del Antiguo Testamento, o que durante el tiempo de la ley, Dios le habló al pueblo de Israel muchísimas veces. ¿Cuántas veces le habló Dios a Israel? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios les habló una infinidad de veces, y para que pudieran entenderle, no lo hizo solo de una manera, ya que la Escritura revela que Dios les habló de muchas maneras, de diferentes maneras. A Abraham, por ejemplo, le habló personalmente. A José le habló por sueños. A Moisés le habló cara a cara, dice la Escritura, y por medio de la zarza. A otros profetas les habló por medio de visiones, etc. Pero la mayoría de la revelación de Dios para el pueblo de Israel llegó por medio de los oráculos de cada uno de los profetas que Dios levantó, desde Moisés hasta Juan el Bautista, según lo reveló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:13. Sin embargo, lo que yo deseo resaltar en este primer versículo de la carta a los Hebreos es que los profetas no fueron más que servidores que hablaron a nombre de Dios. Oiga bien, los profetas no fueron más que servidores que hablaron a nombre de Dios. Y su responsabilidad fue anunciarle al pueblo de Israel la venida del profeta final, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese mensaje de esperanza inició con Moisés, cuando en Deuteronomio 18:15 dijo lo siguiente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ese mensaje continuó con cada uno de los profetas hasta llegar a Juan el Bautista, quien no solo anunció al Mesías, sino que también tuvo el privilegio de bautizar al Mesías Redentor. Luego, en Hebreos 1:2 se lee: en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. Después de haber revelado que en el Antiguo Testamento, que en el tiempo de la ley, Dios le habló al pueblo de Israel por medio de los profetas, ahora el escritor de la carta a los Hebreos aclara que en estos postreros días nos ha hablado, dice, por el Hijo. Es decir, que ahora en el tiempo de la gracia, Dios le habló al pueblo de Israel en forma personal, por medio de su amado Hijo Jesucristo, lo cual significa que ahora en el tiempo de la gracia, Dios ya no mandó mensajeros como los profetas, sino que vino Él mismo. Por eso es que en Juan 1:18 se revela que a Dios, dice, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Claro, Jesucristo era Dios hecho hombre. Desde aquí ya podemos entender que la revelación dada por medio del Hijo no solo es superior a la revelación que Dios proveyó por medio de los profetas en el tiempo de la ley, sino que también la revelación dada por Dios por medio del Hijo es superior, porque es completa y final, mientras que la revelación dada por medio de los profetas era introductoria, fragmentada e incompleta. Al demostrar la superioridad de la revelación de Jesucristo sobre los profetas, el escritor de la carta a los Hebreos está diciendo que todos los profetas anunciaron la venida del Verbo Divino, pero Jesucristo es el Verbo Divino en persona. Él es el Hijo de Dios. Los profetas hablaron inspirados por Dios, pero Jesucristo es Dios en persona. Por tanto, la revelación del Hijo es totalmente superior a la revelación de los profetas. Precisamente por eso, Jesucristo tuvo la suficiente autoridad de decir: ustedes oyeron que fue dicho,
pero yo les digo. Con esto, el escritor de Hebreos demuestra que la revelación del Nuevo Testamento es totalmente superior a la revelación del Antiguo Testamento, ya que la revelación del Antiguo Testamento era preliminar e incompleta, mientras que la revelación del Nuevo Testamento es la revelación completa y final. Lo anterior significa que el Antiguo Testamento era sombra y que el Nuevo Testamento es luz. Y es obvio que las sombras desaparecen cuando la luz se manifiesta. Voy a repetir esto. Lo anterior significa que el Antiguo Testamento eran sombras y que el Nuevo Testamento es luz. Y es obvio que las sombras desaparecen cuando la luz se manifiesta, como lo dijo Jesús en Juan 8:12. Esto significa que el pueblo de Dios que se está formando con la revelación del Nuevo Testamento es superior al pueblo de Dios que se formó con la revelación del Antiguo Testamento. Y eso es normal, ya que la revelación del Antiguo Testamento formó elegidos de Dios, mientras que la revelación del Nuevo Testamento está formando hijos de Dios. Finalmente, y por aquello que más de algún legalista quisiera poner en duda la superioridad de Jesucristo sobre la ley y sobre los profetas, para demostrar la tremenda superioridad de la revelación dada por Dios por medio del Hijo, el escritor de la carta a los Hebreos revela 5 privilegios del Hijo para que no se le compare ni siquiera con Moisés. Estos privilegios son los siguientes. Primero, Jesucristo, dice, es el heredero de todo. Claro, Jesucristo como Hijo es el heredero de toda la creación. Eso ya había sido revelado del Salmo 2, versos 7 y 8. Segundo, por el Hijo, dice, fue hecho el universo. Por eso es que en Juan 1:3 se revela que todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que fue hecho existiría si no lo hubiera hecho Él. La creación no es fruto de un accidente. La creación fue diseñada y creada por el Hijo. También Colosenses 1:16 revela que en Él, en el Hijo, fueron creadas, dice, todas las cosas. Tercero, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El Hijo no es una copia de Dios. El Hijo es el resplandor de Dios. El Hijo es el brillo mismo de Dios. Quien vio a Jesucristo, vio a Dios en persona. Por eso es que en Juan 14:9, Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuarto, el Hijo es la imagen misma de su sustancia. El Hijo tiene la misma esencia de Dios. Jesucristo era 100% Dios. Y quinto, el Hijo es quien sustenta todas las cosas, dice, con la palabra de su poder. Claro, el Hijo no solo creó el universo, sino que Él lo sustenta. Por eso en Colosenses 1:17 se revela que en Él, dice, en el Hijo todas las cosas subsisten. Después de revelar los privilegios del Hijo, el escritor de la carta a los Hebreos finaliza este párrafo diciendo que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, oiga esto, que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De qué profeta podríamos decir eso? Como el objetivo de la venida del Hijo era restablecer la comunión entre el ser humano y Dios, de esa cuenta el escritor de la carta a los Hebreos revela que el Hijo, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados, obviamente por medio de su muerte redentora en la cruz del Calvario, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre en el trono de Dios. Jesucristo no solo es el Hijo, Jesucristo es el Salvador
de toda la humanidad. Muy bien, ¿a qué conclusiones podemos arribar con este pequeño estudio? Primero, que en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios les habló a los padres y al pueblo de Israel, dice, muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Pero ahora, en el tiempo de la gracia, en estos postreros días, dice, nos ha hablado personalmente por medio del Hijo. Segundo, que al demostrar la superioridad de Jesucristo sobre los profetas, el escritor de la carta a los Hebreos está diciendo que todos los profetas anunciaron al Verbo Divino, pero Jesucristo es el Verbo Divino en persona. Él es el Hijo de Dios. Tercero, que los profetas hablaron inspirados por Dios, pero Jesucristo es Dios en persona. Por tanto, la revelación del Hijo es totalmente superior a la revelación de los profetas. Cuarto, que Jesucristo como Hijo es el heredero de todo. Es quien hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia y es quien sustenta o sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y quinto, que Jesucristo no solo es superior a los profetas, sino que también es el Salvador de la humanidad. De esa cuenta, habiendo, dice, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo en la cruz del Calvario, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Muy bien. Con esto finalizo este primero e interesante tema. Por favor, véalo las veces que usted crea conveniente para entenderlo bien. Si a usted le parece interesante, compártalo con quien usted quiera. Si usted no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio interesante como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.